Hoy vamos a hablar sobre el caso de Susan von Richthofen, uno de los casos más famosos ocurridos en Brasil. Susan era una chica de 16 años que venía de una familia muy rica y muy privilegiada y prácticamente lo tuvo y lo tenía todo. Pero un día todo cambiaría y esta familia no era tan perfecta como parecía. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y también si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ¿Os gusta el tipo de contenido que expresa esta chica y otros trayendo casos? Porque nosotros aquí estamos comentando casos, pero ¿os gustaría que yo os contara algún caso así, estilo así, más documentado, menos comentado? ¿O os gusta este formato? Hacedmelo saber, porfa. Ahora ya empecemos con el caso de Susan von Richthofen. Susan nació el 3 de noviembre de 1983 en Sao Paulo. Sus padres eran Manfred y Marisia y eran una familia muy adinerada. Para entender por qué eran una familia tan adinerada, vamos a hablar más en profundidad sobre sus padres, Marisia y Manfred. Manfred Albert von Richthofen nació en Erbach, Alemania, en febrero de 1953. Provenía de una familia bastante renombrada y relevante. Su tío, el cual se llamaba igual que él, Manfred, era un famoso piloto de cazas alemán que participó en la Primera Guerra Mundial. Era y es conocido como el Barón Rojo, y su fama se debe a que en la Primera Guerra Mundial derribó un total de 80 aviones, lo que supuso un récord para cualquier piloto de guerra de aquel entonces, por lo que se convirtió en uno de los pilotos más respetados. Volviendo a Manfred, el padre de Susan, él decidió dedicarse a la ingeniería y mientras estudiaba se trasladó a Brasil para continuar con sus estudios superiores en O sea, era una familia muy adinerada que básicamente le venía pues eso, de la Primera Guerra Mundial. la Universidad de Sao Paulo, y fue allí, en la universidad, Alemanes. donde conoció a su mujer, Marisia Silvia Abdala. Marisia, la cual tenía ascendencia portuguesa y libanesa, estudiaba medicina en la misma universidad que Manfred. Tras conocerse, comenzaron una relación y pasados unos años se casaron. Más tarde se mudaron juntos a Alemania para terminar sus estudios. Marisia se graduó allí en la carrera de psiquiatría y más tarde sería una de las psiquiatras más respetadas de Sao Paulo, llegando Atención psiquiatra, cuidado. a abrir y dirigiendo su propia consulta privada, con la que ganaba muchísimo dinero. Por otra parte, Manfred poco a poco fue escalando entre las empresas de ingeniería alemanas hasta que en noviembre de 1988 consiguió un puesto muy importante en DERSA, que es la compañía estatal que controlaba el mantenimiento y ampliación de sistemas de carreteras de Sao Paulo. Tanto Manfred como Marisia tuvieron muchísimo éxito en sus carreras, lo que les llevó a ser un matrimonio muy acomodado. Manfred ganaba 11.000 reales brasileños al mes, unos 2.000 dólares en aquel entonces, que ahora sería muchísimo más, y Marisia ganaba casi el doble con su consulta privada. Aparte del dinero que ganaban, Manfred tenía un patrimonio y propiedades valoradas en millones de dólares. Más tarde tuvieron a sus dos hijos, Susan, la cual, como he dicho, nació el 3 de noviembre de 1983, y 4 años más tarde, el 26 de abril de 1987, tuvieron a su hijo Andreas. Entonces, el hecho de que su familia y sus padres fueran tan ricos es algo que definió bastante a Susan desde la infancia, ya que desde muy pequeña fue muy privilegiada, tenía acceso. Gracias a ti, Alejo. Gemma, cariño, gracias por la ayuda. Como siempre, gracias a ti, venciendo a los narcisistas. Pues ahí estamos. Stop N. Y estamos analizando el caso de esta chica, que parece que es hija narcisista. Vamos a ver por qué. Básicamente lo que estamos viendo, gracias Alejo, lo que estamos viendo es que de alguna manera le influyó importantemente el ser tan privilegiada, el tener una vida tan carente de muchos
bueno, pues de muchas dificultades, en este caso económicas. Eso a muchísimas cosas y básicamente lo tenía todo. La familia vivían en un barrio muy rico en Campobello, en una mansión enorme y muy elegante que valía aproximadamente $600,000, lo que ahora sería bastante más de 1 millón. En la mansión tenían una piscina enorme, tenían oficinas personales tanto para Manfred como para Marisia y tenían también una biblioteca. También tenían personal en la mansión. Se dice que esta familia tenía alrededor de unos $17 millones. También se dice que Manfred tenía decenas de millones de dólares en cuentas que tenía en el extranjero, por lo que no se conoce realmente la riqueza que tenían esta familia, pero nos quedamos con que eran multimillonarios. Y como tenían tanto dinero, Susan y su hermano Andreas tenían prácticamente todo lo que querían. Tuvieron muy buena educación, tanto Susan como Andreas fueron enviados a una escuela privada llamada Humboldt, que era una escuela. O sea, de momento aparentemente todo perfecto, de momento, al menos a nivel material. Alemana en Sao Paulo, la cual también era conocida por ser una de las mejores de la ciudad. Susan aprendió a hablar 4 idiomas, alemán, portugués, español e inglés, y era muy buena estudiante, por lo que siempre tenía muy buenas calificaciones. Básicamente era una estudiante modelo, al igual que su hermano pequeño, que también tenía súper buenas calificaciones. Ella era una chica bastante tímida y reservada, igual que sus padres. La familia en general eran así, preferían pasar noches tranquilas en familia y eran una familia muy unida. Desde fuera eran la familia perfecta. Susan tenía un grupo de amigos con los que le encantaba pasar tiempo y también le gustaba gastar su propio dinero con sus amigos. Los invitaba a todo, a salir, a comer, a cenar, a ir a centros comerciales, etc. Y se dice que para ella el dinero era muy importante. Supongo que al haber crecido rodeada de tantos lujos y tantísimas comodidades. Pasamos a agosto de 1999, cuando Susan tenía 15 años. Andreas en ese momento era un chico bastante tímido, bastante tranquilo, se llevaba muy bien con el personal de la casa y no tenía muchos amigos, por lo que pasaba mucho tiempo solo en su habitación con el ordenador, y es algo que a él le encantaba hacer. Un domingo por la tarde, Susan, sus padres y su hermano fueron a un parque llamado Parque Ibirapuera, y fue aquí donde sucedió algo bastante significativo para este caso. Mientras estaban paseando por el parque, a lo lejos vieron a un chico que estaba con un mando a distancia controlando una especie de avión de juguete. Esto se conoce como aeromodelismo. El aeromodelismo es un hobby basado en la construcción de aeromodelos, pequeños aviones capaces de volar sin piloto ni tripulación. Y el concepto de aeromodelismo también hace referencia a la exhibición y a las competencias de este tipo de aeronaves. Andreas, al ver esto, quedó fascinado y le pidió a su familia que se acercaran a este chico para saber cómo funcionaba lo que estaba haciendo. Dado que no vieron nada malo en eso, sus padres decidieron acercarse a este chico. Este era un chico llamado Daniel Craviños. Daniel Craviños nació el 26 de enero de 1981 y creció en Sao Paulo con sus padres y con su hermano mayor llamado Christian. La vida de Daniel era completamente opuesta a la de Susan y su familia. Provenía de una familia bastante pobre, tenían un pequeño taller de reparación de vehículos y ganaban lo justo para vivir. No tenían prácticamente dinero, luchaban por salir adelante y no tuvo ni de lejos las mismas oportunidades que tuvieron Susan y Andreas. A Daniel le fascinaban los modelos de aviones, el aeromodelismo, igual que a Andreas, que también le fascinaba todo ese mundillo. Y de hecho Daniel competía en competiciones y era muy bueno. Tan bueno que incluso se convirtió en campeón de Sao Paulo, de hecho en el campeón de Brasil de aeromodelismo, y luego entró en una competencia mundial donde quedó en el puesto número 5. Era literalmente uno de los mejores del mundo del aeromodelismo. Sin embargo, el hecho de que fuera uno de los mejores no significaba que ganara mucho dinero, al contrario, ya que al parecer este hobby, deporte, no da mucho dinero y esto no le daba como para tener una buena vida, simplemente para él era un hobby. En este momento Daniel acababa de terminar la escuela y estaba haciendo todo lo posible para salir adelante, estaba trabajando como tutor de aeromodelismo, y ese día de agosto, cuando les explicó todo esto, Andreas le pidió a sus padres que le apuntaran a clases de aeromodelismo con Daniel, ya que quedó fascinado cuando les contó sobre todo el tema. Por otra parte, ese día también fue cuando Daniel Craviños conoció a Susan y se enamoró al instante de
ella. Susan llamó su atención de inmediato y prácticamente desde ese primer encuentro Daniel tuvo claro que quería que ella fuera su novia. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Susan. Ella no estaba interesada en Daniel para nada, al menos en el momento que se conocieron no le llamó la atención. A Susan de hecho le gustó otro chico, otro de los instructores de aeromodelismo, y empezó a ir un poco detrás de él durante los siguientes 5 meses. A Daniel... Fijaros como una simple visita a un parque cambia por completo la dinámica y la vida de las personas. Él no le quedó otra que resignarse a ver cómo la chica que le gustaba tanto intentaba tener algo con uno de sus compañeros. Sin embargo, cuando Susan finalmente reunió el coraje para acercarse al instructor que le gustaba y decirle que estaba interesada en él, este la rechazó rotundamente. Y fue entonces cuando Daniel vio su oportunidad para acercarse, ya que Susan acababa de ser rechazada, y fue cuando se acercó a ella y finalmente pareció obtener un poco de su atención. En ese momento a Susan también comenzó a llamarle la atención Daniel y poco a poco desde ese momento comenzaron una relación, típica relación de adolescentes. Como es común, cuando empezaron fue bastante intenso. De hecho, Daniel fue el primer novio de Susan. Cuando establecieron la relación, ella tenía 16 años y él tenía 18. Y como Daniel había estado enseñando a Andreas, el hermano pequeño de Susan, durante más de 5 meses aeromodelismo, los padres de Susan, Manfred y Marisia, no vieron ningún problema en que su hija tuviera una relación con él porque les parecía muy buen chico. Sin embargo, la realidad era otra. Durante aproximadamente un año la relación continuó y todo fue bastante bien. Pero entonces pasamos al año 2001. Susan y Daniel continuaban juntos y aquí fue cuando las cosas empezaron a ir a mal y cuando Daniel comenzó a ser una mala influencia para ella. Ella empezó a pasar muchísimo tiempo en casa de Daniel y, como he dicho, él venía de un mundo completamente diferente del de ella. En casa de Susan todo era tranquilo, todo era organizado. En su casa siempre se esperaba que ella se concentrara en sus estudios, que se sentaran toda la familia a cenar juntos. Si discutían algo siempre... O sea, en su casa, en casa de ella, como que estaban todos los roles y todo muy marcado, muy definido, y entonces ella sabía perfectamente qué esperar. Había una organización, ¿no? Y de hecho sabía muy bien a lo que atenerse. Entiendo que no era el caso del chico, ahora lo veremos, de Daniel. De alguna manera, al tener, no por tener menos dinero, sino también influye, ¿no? Pero habrá que ver que igual tiene que ver, es decir, será un componente más de tal vez de una estructura no tan organizada y no tan clara. Siempre lo hacían de manera educada y civilizada, de manera tranquila. También se esperaba que los niños, Susan y Andreas, tuvieran un horario bastante estricto, como por ejemplo para cada comida siempre había una hora exacta, para acostarse, el horario de estudio, el horario de levantarse. De hecho, todo... ¿Qué pensáis? Yo entiendo que esto es parte de la madre, ¿no? Y del padre. Me imagino que entre que el padre es alemán y sabemos, bueno, pues también la cultura alemana es bastante estricta y que la madre ha estudiado pues lo que ha estudiado, entiendo que iban un poco a la par, ¿no? ¿Y qué pensáis de esos horarios tan estrictos y todo tan definido? Todas las mañanas se tenían que despertar estrictamente a la misma hora y nunca se les permitía descansar en casa y mirar la televisión. Pero en casa de Daniel era todo lo contrario, era un mundo muy diferente. Daniel podía hacer lo que quisiera cuando quisiera. Este comportamiento y forma de vida de Daniel se debía a cómo era el entorno en el que creció realmente. Su padre, llamado Astrogildo Craviños, estuvo en prisión por falsificar una licencia de abogados. Daniel y su hermano Christian eran descritos como chicos incontrolables, los cuales se convirtieron en una pesadilla para el vecindario. Siempre hacían fiestas muy ruidosas, música a todo volumen, literalmente las 24 horas, 7 días. O sea, pasamos de un ambiente súper estricto y controlado a un ambiente de anarquía completa. De la semana, hacían mucho ruido. Los dos hermanos fumaban marihuana y eran irrespetuosos y groseros con los demás vecinos. Los vecinos se quejaban a los padres de los hermanos, pero los padres nunca les castigaban ni disciplinaban a sus hijos, les permitían hacer todo lo que quisieran. Dado que nunca fueron... ¿Qué pensáis de los padres permisivos, del laissez-faire, de la completa permisividad? ¿Qué creéis que puede llevar
O sea, lo hemos visto, ¿no? Las consecuencias son hijos incontrolables que hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, ¿no? Entonces, claro, es también un peligro. No definir, no marcar reglas, tampoco, es que, claro, son dos polos opuestos. Ni una cosa ni otra, ni tanta estructura y tanta rigidez, ni tanta, ni tanta libertad. Fueron ni castigados ni corregidos por nadie, aprendieron a que nunca había consecuencias. Es muy peligroso, ¿eh? Que nunca sean castigados ni corregidos. Castigados no, porque al final el castigo no se ha demostrado que no funciona, pero corregidos, educados, con límites. Es muy peligroso que no se pongan límites a los hijos. Consecuencias por sus malos actos y que podían siempre salirse con la suya. Los hermanos tenían un perro y cuando lo paseaban dejaban que hiciera sus necesidades, que hiciera caca en el jardín del vecino y no la recogían. Su perro hacía caca por todo el vecindario y ellos lo dejaban ahí. Eso obviamente enfadaba a los vecinos porque se encontraban con que el perro del vecino había hecho sus necesidades en su patio y no lo habían recogido. En una ocasión dejaron caca del perro en el patio del vecino y este vecino enfadado recogió la caca y la tiró en el jardín de casa de Daniel y Christian, como devolviéndoles. Y Daniel y Christian en respuesta a esto cogieron la caca del perro y la untaron sobre el coche de este vecino. O sea, esto es un ejemplo de algo que pasó para que nos hagamos una idea sobre cómo eran estos dos hermanos que hacían. Sí, para entender un poco el perfil de irrespetuoso y desafiante de los hermanos. Y además iban a la par. Hacían lo que querían y nadie podía decirles nada. Y eran completamente irrespetuosos con los demás. Vivir cerca de estos chicos era tan horrible que llegó el punto en el que algunos vecinos que ya eran mayores, que eran ancianos, comenzaron a mudarse porque no soportaban vivir cerca de esta familia. Pero volviendo al caso, este era el tipo de ambiente en el que Susan comenzó a pasar la mayor parte del tiempo. Cuando ya llevaban un año, ella estaba siempre en casa de... Recordad que ella empieza a salir con él con 16, por lo tanto, cuando llevan un año tiene 17 y es una muy mala influencia para una chica que hasta entonces ha sido muy bien dirigida o muy estrictamente dirigida y que lo ha tenido todo. Daniel. Susan, por su parte, amaba este caos, le gustó estar en ese ambiente en el que vivía su novio. Sentía que en su casa se sentía sofocada por las estrictas reglas que le ponían sus padres, porque era todo muy ordenado, muy estructurado, tenía que seguir siempre reglas, y a ella le encantaba estar en casa de Daniel y ver que no había reglas. Yo lo que creo que descubrió la libertad, de momento. Como que sentía, aquí puedo hacer lo que quiera, nadie puede mandarme, nadie me dice lo que tengo que hacer, nadie me dice a qué hora tengo que comer, a qué hora tengo que dormir, a qué hora me tengo que levantar, soy como libre, ¿no? Pronto apareció otro factor que se convirtió en un problema y eran las drogas. El hermano de Daniel, Christian, el cual tenía 25 años, consumía bastantes drogas de manera habitual, hasta el punto de que había acumulado una deuda enorme con narcotraficantes locales, lo cual pues no provocaba muy buena situación en la casa. Christian fue a rehabilitación varias veces por su adicción a la cocaína, pero no le sirvió de nada ya que después de salir de rehabilitación seguía comprando y consumiendo drogas. El problema empezó cuando Christian comenzó a darle drogas a su hermano Daniel y a Susan. Al principio empezó con un poco de marihuana, pero luego pasó a drogas más fuertes, escalando y escalando hasta el punto en el que Susan consumía drogas como el éxtasis y la cocaína de manera regular junto a Daniel. Ya era bastante malo que Susan se involucrara en esto y consumiera drogas, pero lo peor fue que también comenzaron a involucrar al hermano de ella, Andreas. Quiero recalcar que en ese momento Andreas tenía solo 13 años. Ellos al principio empezaron a... Es fuerte, es fuerte. Animar a Andreas a que saliera con ellos y luego empezaron a ofrecerle drogas. Ellos tomaban droga y le ofrecían también a Andreas. Como he dicho antes, Andreas no tenía muchos amigos y de cierta forma veía a Daniel como una admiración, como un ídolo, ya que era campeón de aeromodelismo, algo que a él le fascinaba también, y no dijo que no a salir con su hermana y Daniel. Y cuando salía con ellos le ofrecían drogas
y él de igual forma no decía que no, las aceptaba aún sabiendo que no estaba bien. Pero por otra parte, como he mencionado con Susan, ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida bastante tranquilo, cuadriculado, con reglas, horarios, y a Andreas también le gustó el estilo de vida que vio completamente diferente al suyo de Daniel. Le encantó la libertad que tenía saliendo con su hermana y con Daniel. Llegó un punto en el que Andreas escapaba de casa por la ventana de su habitación para irse por ahí con ellos, con Daniel, y a veces se quedaban por ahí hasta las 4 de la madrugada. Durante todo esto, sus padres no tenían ni idea de lo que estaba pasando con sus hijos, ni tampoco tenían ni idea de que su hijo se escapaba de casa por la ventana para irse por ahí durante la madrugada, y tampoco sabían realmente el estilo de vida que tenía y que llevaba Daniel. Ellos lo veían como un buen chico hasta el momento, era instructor de su hijo, era el novio de su hija, y hasta entonces les había parecido una persona completamente normal. Pasamos entonces a finales del año 2001. Susan acababa de cumplir 18 años y Daniel estaba a punto de cumplir 21. Y fue entonces cuando Susan se graduó de la escuela secundaria e iba a entrar a la universidad. Ella había planeado estudiar Derecho y sus padres tenían pensado apuntarla a la mejor facultad de Derecho, ya que se lo podían permitir y es lo que querían para ella. Sin embargo, debido a la distracción que Daniel suponía para Susan, debido a que estaba tomando drogas, etc., ella no obtuvo las calificaciones suficientes para poder acceder a esta universidad, por lo que tuvo que ir a otra universidad que tenían como segunda opción si no podía entrar a la primera, que no era una mala universidad, pero no era la mejor, y que fuera la mejor era lo que esperaban sus padres. Los padres de Susan estaban devastados por el hecho de que ella no obtuvo las calificaciones para acceder a esa escuela, a esa universidad, y estaban tan preocupados que cambiaron a Andreas, a su hijo pequeño, de escuela para asegurarse de que obtuviera las suficientes calificaciones para entrar a la mejor universidad. Hicieron esto ya que atribuyeron las insuficientes calificaciones de su hija a la escuela en la que iba en ese momento, a la escuela en la que se había formado. Y lo mismo pasó con su hijo, se pensaron que era la escuela. No se dieron cuenta de que la distracción y el verdadero culpable de todo esto era la influencia de Daniel. Entonces Susan comenzó a ir a esta universidad, pero empezó a suceder una cosa que es un poco loca, y es que Daniel siempre, y quiero decir siempre, aparecía en la universidad de Susan. Él no estaba inscrito en esa universidad ni era estudiante, pero de repente aparecía y se sentaba en las clases donde estaba ella. Los estudiantes a veces iban a los tribunales de justicia, que formaban parte de las clases, y Daniel iba con ellos. O sea, literalmente Daniel y Susan no podían estar el uno sin el otro, tanto que Daniel iba a la universidad de Susan, a las clases, sin estar. ¿Qué nivel de relación intrusiva? Entiendo que tóxica, en el momento mete sustancias, etcétera. Y claro, este tipo de cosas van escalando y terminan mal. O sea, ¿que lleva su tiempo? Sí, pero ya veremos cómo termina esto. Matriculado en la universidad. Llega un punto en el que este tipo de relación no puede ser saludable. Susan incluso faltó a su fiesta de graduación porque prefirió pasar ese día con Daniel. Daniel faltaba a su trabajo, no iba al trabajo como instructor de aeromodelismo para poder estar con Susan. Y Susan llenó todas las paredes de su habitación con fotos de él y le compró a él una almohada con su cara. Susan también gastaba toda su paga que le daban sus padres en Daniel, y de hecho le pidió a sus padres que le aumentaran la paga. Ellos accedieron, le dijeron que sí y le subieron la cantidad, ya que pensaron que como estaba en la universidad necesitaba más dinero. Pero Susan solo pedía más dinero para poder comprarle más cosas a Daniel. Daniel incluso le compró un anillo de compromiso a Susan. Sin embargo, esto no duraría mucho más, porque los padres de Susan, Manfred y Marisia, pronto se dieron cuenta de que la causa por la que Susan tenía bajas calificaciones y estaba distraída era Daniel. También se dieron cuenta de cuánto dinero estaba gastando Susan en Daniel, y eso es algo que no les gustaba. Pensaron que no era un buen estilo de vida y era una mala influencia para su hija. Y ellos pensaron que Daniel solo estaba con Susan por el dinero. A Manfred y Marisia tampoco les gustó la poca ética e irresponsabilidad que tenía Daniel con el trabajo, ya que descubrieron que nunca iba a trabajar.
y no le daba importancia al trabajo. Y se dieron cuenta de que solo vivía de la paga que ellos le daban a su hija. Que dicho de otra forma, Daniel vivía de Manfred y Marisia. Pronto también descubrieron que era una mala influencia incluso para Andreas, su hijo pequeño, y esta fue la gota que colmó el vaso, porque descubrieron que Daniel tomaba muchas drogas, que Susan tomaba drogas y que incluso Andreas también había tomado drogas, y que ambos de sus hijos habían sido influenciados por Daniel. Y fue aquí cuando decidieron que no permitirían que Daniel siguiera cerca de sus hijos. Decidieron sentar a Susan y le dijeron que tenía prohibido volver a verse con Daniel, y ella supuestamente lo aceptó. Pasamos entonces a principios del año 2002. Habían pasado algunos meses desde que a Susan se le prohibió ver a Daniel. Y en lo que a Manfred y Marisia respecta, Susan había cumplido su palabra de no verlo más. En ese punto, Susan, a pesar de que iba a la universidad, no vivía en el campus, vivía en casa de sus padres. Sin embargo, durante la semana, Susan siempre se quedaba en casa de una amiga e increíblemente sus padres la creyeron. Esto continuó durante unos meses hasta que una noche de abril de 2002, Marisia llamó al teléfono de la casa de esta supuesta amiga y descubrió que Susan no se había estado quedando ahí todos esos meses. Y fue cuando se dieron cuenta de que en realidad ella había estado quedando con Daniel. Entonces confrontaron a su hija y ella les confirmó que sí, que había estado con Daniel, se quedaba en su casa o se gastaba su paga para quedarse en moteles con él. Sus padres se pusieron furiosos, le dieron una charla diciéndole las mismas cosas, que Daniel llevaba una mala vida, que era una mala influencia, que no tenía ambiciones y expectativas en la vida, que solo la llevaría por el mal camino, y nuevamente le recalcaron que tenía prohibido estar con él o verlo. Esta vez se lo dijeron muy en serio, se pusieron muy firmes con ella, sin embargo no sirvió de nada de nuevo. Durante las siguientes semanas y meses, Susan comenzó a rebelarse contra sus padres. Empezó a actuar como una adolescente malcriada, era fría y rebelde con sus padres y estaba totalmente fuera de control. Y a pesar de que venía de esta familia tan rica y había crecido con muchísimo dinero y comodidades, ella nunca había sido una chica así egocéntrica que se creía superior a los demás, que se creía con más derechos, simplemente por haber crecido con padres que le dieron muchos privilegios. Sin embargo, en ese momento sí que comenzó a comportarse de esta manera. Cuando Susan estaba en una parte de la casa con sus padres, siempre estaban discutiendo y ella les decía cosas horribles. Cada vez que tenían un viaje familiar o una cena familiar, como solían hacer siempre, todos juntos porque siempre habían sido una familia muy unida, pues ahora Susan siempre se negaba a ir y decía: no quiero tener nada que ver con vosotros. De hecho, llegó el punto en el que Susan pensó que la mejor manera de conseguir lo que quería era separar a sus padres, por lo que empezó a hacer todo lo posible para crear tensión en el hogar, para que hubiera tensión entre sus padres. Básicamente quería crear problemas entre ellos para que se centrasen en los problemas familiares y se olvidaran de ella. Un día se acercó a... O sea, imaginaros el nivel de maldad. Y yo lo que entiendo es que esta chica, que hasta ahora había sido normal, emocionalmente hablando, claro, la influencia a los 16 de la otra persona, de su pareja, con un perfil bastante ideal para analizar, pues por el tema antisocial, la influye de manera muy negativa. O sea, digamos... a su madre y le dijo que su padre la estaba engañando con otra mujer. Esto obviamente era mentira, ya que Manfred, su padre, no lo estaba haciendo, no estaba engañando a su mujer con nadie. Sin embargo, Susan lo que quería conseguir en eso era crear tensión en el hogar, destruir la relación de sus padres, y debido a esto realmente la relación entre Manfred y Marisia se encontró en un mal momento. Y como estaban mal, Marisia creyó a su hija cuando le dijo que su padre la estaba engañando, pero finalmente se dio cuenta de que no era verdad, que no era cierto, que su esposo la estaba engañando, que Susan se lo había inventado todo. Y en ese momento se dieron cuenta de lo rencorosa y malvada que estaba siendo su hija. Pasamos entonces a julio de 2002. Fue entonces cuando la familia von Richthofen decidieron hacer un viaje de un mes a Europa. Sin embargo, Susan no quiso ir a ese viaje, se negó. Y había una razón por la que no quería irse: Daniel. Dado que sus padres se irían durante un mes entero, lo que Susan quería hacer era llevar a Daniel a su casa, donde... A ver, lo que está claro es que la niña está obsesionada con el tal Daniel, ¿eh? O sea, al punto. Tendrían la casa para ellos. Y así lo hicieron. Los padres y Andreas se fueron a Europa y Daniel se instaló con Susan en su mansión. A Daniel y Susan les encantó esto.
estar en la casa solos, que normalmente es lo que hacían en casa de Daniel, pero con la diferencia de que ahora lo hacían en la enorme mansión de los von Richthofen. Tenían control y libertad total en la casa, lo cual aprovecharon para hacer fiestas, consumir drogas, etc. Y un mes después, cuando sus padres regresaron... No entiendo cómo sus padres se van un mes entero sabiendo que se van a quedar en la casa. Descubrieron lo que había estado pasando, obviamente se dieron cuenta de todo lo que había hecho Susan y Daniel y se enfadaron muchísimo. Le dijeron a Susan que esa era su casa, la de Marisia y Manfred, y que tenía que cumplir ciertas reglas allí, que no iba a vivir bajo su techo sin seguir esas reglas, y que si quería vivir así entonces tendría que buscarse su propia casa o apartamento. Susan entonces aprovechó para decir a sus padres que entonces le compraran su propio apartamento, pero como es lógico sus padres le dijeron que no, le dijeron que tenía que trabajar duro. A este punto entiendo que Susan lo único que quiere de sus padres es a nivel material, cero emocional ya, cero afectivo. Y ganar su propio dinero para comprarse o alquilarse su propia casa. Susan se indignó muchísimo ya que ella se sentía con derecho al dinero de su familia, de sus padres. Y como la respuesta de sus padres fue negativa, decidió que haría de su vida un infierno. Entonces ella empezó a traer a Daniel a casa de sus padres todo el tiempo, casi todos los días, a pesar de que no se le permitía entrar en esa casa, lo que les llevó a continuas peleas, gritos entre Daniel y los padres de Susan y entre Susan y sus padres. Manfred se enfrentaba a Daniel y hubo algunas ocasiones en las que tuvieron peleas físicas, Manfred y Daniel. Tuvieron que llamar a la policía en múltiples ocasiones para detener estas peleas. Manfred también amenazaba a Susan con enviarla a Europa, a una universidad allí, para alejarla de Daniel. Y también la amenazó con no darle más dinero. En una ocasión también Manfred le levantó la mano a Susan y de hecho le dio una bofetada. Entonces durante esos días Susan le decía a Daniel cosas como si hubiera alguna manera de hacer desaparecer a mis padres y yo pudiera tener mi herencia, podríamos viajar por todo el mundo, podríamos comprar nuestra propia casa y vivir de la manera que quisiéramos. Y Daniel la animaba en estas conversaciones. En vez de decirle que no estaba bien pensar así, en hacer desaparecer a sus padres, lo que hacía era seguirle la corriente. Y entonces así decidieron que probablemente la mejor idea era sacar a sus padres de su camino. Y fue entonces cuando comenzaron a crear un plan absolutamente siniestro que llevarían a cabo. En octubre de 2002, Susan y Daniel decidieron que iban a asesinar a Manfred y a Marisia, los padres de Susan. Sin embargo, se dieron cuenta de que era poco probable que pudieran hacer esto ellos solos, por su cuenta, y que necesitarían ayuda de alguien, por lo que le pidieron ayuda a Christian, el hermano mayor de Daniel. Bueno, yo hace como 10 minutos, no tanto, igual 5, estaba diciendo pues que había ahí una relación tóxica y que la cosa escala y que las consecuencias son nefastas, pero tampoco esperaba hasta este punto. Me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. Este señor era un pieza, así de claro. Hola Zulema, ¿qué tal? Era un pieza de mucho cuidado porque tenía ya bastante tema a sus espaldas y claro, la parejita lo sabe. Yo a mí el otro día ya... Sí, sí, es verdad. Vale, el otro día ya pensé, yo digo, este chico no tiene nada que perder, ¿eh? Fijaros la expresión. Es decir, si el novio de la chica ya tiene cierto perfil psicopático, acordaos de que eran dos hermanos muy conflictivos en los cuales el respeto no estaba dentro de su código de valores diario y bueno, pues vemos que la cosa poco a poco se va estropeando bastante. Con ellos le ayudarían porque le pagarían muchísimo dinero. Dado que Christian tenía toda esta deuda con estas personas, este plan le pareció muy atractivo y muy conveniente para saldar sus deudas. Christian se tomó unos días para pensar sobre este plan, pero finalmente aceptó. El 31 de octubre, en Halloween de 2002, 3 días antes del cumpleaños de Susan, fue cuando decidieron llevar a cabo los asesinatos. Esa noche, temprano, Susan, Daniel y Christian se reunieron y lo primero que decidieron fue que tenían que sacar a Andreas de la casa, ya que no tenían intención de hacerle daño a él y tampoco planeaban contarle lo que iban a hacer. Así que
Buenas tardes, el vampiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos analizando un caso. Lo que necesitaban era sacarlo de la casa. A altas horas de la noche le hicieron salir por la ventana de su habitación y lo dejaron en un cibercafé que estaba abierto toda la noche. Este cibercafé era un lugar al que ellos iban frecuentemente para jugar a videojuegos, por lo que a Andreas no le pareció raro que lo dejaran ahí. Tras dejar a Andreas allí, Susan, Daniel y Christian se dirigieron hacia la casa. Los tres llegaron a la casa unos minutos antes de las 11 p.m. Previamente, Susan había desactivado el sistema de alarma de la casa de sus padres unos días antes, por lo que los tres pudieron entrar hasta la puerta principal. Susan abrió la puerta principal y una vez dentro subió sigilosamente las escaleras y se dirigió hacia la habitación de sus padres para comprobar si estaban dormidos. Y efectivamente estaban ahí dormidos. Ella se detuvo en la habitación por un momento contemplando lo que estaba a punto de hacer, mirando a sus padres durmiendo, sus padres que solo querían lo mejor para ella, y finalmente decidió que sí, que eso es lo que quería hacer, que no se arrepentía en absoluto de lo que habían planeado y realmente no estaba preocupada en absoluto por lo que iban a hacer. Bajó las escaleras e hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, hacia Daniel y Christian, para decirles que podían continuar con el plan. Bueno, esta chica pone en la miniatura la hija narcisista, pero con tal premeditación y alevosía, fijaros, tal frialdad, yo no la tacharía de narcisista, la tacharía de algo bastante más a ver, es que son sus padres, es que le da tiempo no sé, a arrepentirse, a pensárselo mejor. No hay ningún tipo de emoción en su persona, no hay ningún tipo de amor. ¿Se te oye bajita? ¿Se me oye bajita? Sí. Pues no sé cómo hacerlo. A ver. ¿Con la... esta? No, eso está bien. Un poquito más arriba. ¿Ahí? No, está bien. Será aquí. A ver, déjame un segundo. Sí. Vale. Un segundo. Ahí está. Vale. Ya lo tienes. Gracias. Pues nada, pues sí, muy psicopático. Es decir, aquí parece que se juntan tres perfiles. El hambre con las ganas de comer, tanto de su pareja Daniel como de su hermano, del hermano de Daniel, como de ella. Estoy alucinada. Y fíjate que al hermano, al hijo, bueno, al hermano, lo sacan. A ver, es que claro, el niño no tiene nada que ver, ¿no? Y lo dejan en el cibercafé, pero ¿no pensáis, almas cándidas, luego ese niño qué va a hacer sin padres? O sea, en fin, yo lo veo como muy sectario todo, como muy, no lo sé, muy paranoico. Daniel y Christian se pusieron guantes de nitrilo, que son los típicos guantes que usan los médicos o enfermeros, y gorros quirúrgicos. Se prepararon con esto para no dejar ninguna huella ni ningún pelo con ADN que les pudiera delatar. Después de esto, Daniel y Christian agarraron sus armas, que eran 2 barras de hierro, y se dirigieron hacia la habitación de los padres de Susan. A todo esto, ella se quedó abajo mientras ellos subían. Lo que es curioso es que el plan de asesinar a Manfred y a Marisia principalmente había sido de Susan, pero ella decidió que ella no iba a hacerlo, que se iba a limitar a esperar abajo mientras Daniel y Christian se ocupaban de sus padres. Cuando ellos subieron a la habitación de los padres, eran alrededor de las 12:15 am. Christian se dirigió al lado de la cama de donde dormía Marisia y Daniel al lado donde estaba Manfred. En ese momento ellos se miraron preguntándose ¿vamos a hacer esto? A lo que al final asintieron y al instante atacaron a los padres dormidos e indefensos de Susan. Los golpearon tan fuerte como pudieron con las barras de hierro. Daniel rápidamente golpeó a Manfred varias veces en la cabeza, quien recibió un severo traumatismo contundente y muy tristemente antes de que pudiera incluso despertar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo, perdió la vida. Al mismo tiempo, Christian estaba golpeando a Marisia en la cabeza, pero a diferencia de Manfred, Marisia no perdió la vida instantáneamente, sino Qué crueldad, de verdad, qué crueldad.
que se despertó y comenzó a defenderse. Marisia extendió los brazos frente a ella para defenderse mientras la golpeaban y Daniel y Christian ambos comenzaron a golpearla una y otra vez hasta que finalmente Marisia quedó inconsciente. Sin embargo, los hermanos se dieron cuenta de que todavía estaba con vida. Escucharon un extraño gorgoteo saliendo de su garganta y entraron en pánico. Corrieron hacia el baño, cogieron 2 toallas, las empaparon con agua y las pusieron encima de la cara de Manfred y la otra encima de la cara de Marisia, tratando de ahogar el sonido, mientras intentaban asfixiar a Marisia, pero no funcionaba. Daniel le gritó a Susan que trajera una jarra de agua, por lo que Susan subió a la habitación con una jarra de agua en la mano y Daniel la cogió y empezó a verter el agua sobre la cabeza de Marisia, con la toalla colocada en su cara. Básicamente la intentaba ahogar de esta manera. Susan se quedó ahí de pie, mirando a su madre literalmente ahogándose, siendo asesinada. Ella podría haber hecho algo en cualquier momento. Qué maldad, no lo entiendo de verdad. Es decir, no la han tratado... No lo sé, no, a ver, tenemos falta de información, pero habrá que poner, no sé, habrá que poner difíciles las cosas, porque si las pones fáciles, crías cuervos. Haberlo parado, hacer que eso no continuara y entonces tal vez su madre podría haber sobrevivido, pero no hizo nada, se quedó ahí parada viendo cómo su madre moría. Hasta que se hizo el silencio y el gorgoteo cesó y trágicamente fue entonces cuando se dieron cuenta de que Marisia ya estaba muerta. Todo esto es por dinero, simplemente por dinero, es muy fuerte, es muy fuerte. Después de los asesinatos extremadamente brutales que cometieron, los 3 bajaron escaleras hacia abajo y Christian, el hermano mayor de Daniel, estaba tan traumatizado de lo que acababan de hacer que rompió a llorar. Susan, sin embargo, quien era la hija de las personas que acababan de ser asesinadas, estaba muy tranquila. De hecho, era la que más tranquila estaba de los 3 y fue incluso a calmar a Christian. La siguiente parte de su plan era hacer que pareciera un robo que salió mal. Así que los 3, aunque principalmente Daniel y Susan, empezaron a destrozar las cosas de la casa. Por donde pasaban rompían todo, abrían cajones, tiraban papeles por todas partes. Susan robó algunas joyas de sus padres y también robó $10,000 en efectivo, y de estos $10,000 parte le dieron a Christian por su participación en el asesinato. Después los 3 salieron de la casa, dejaron a Christian en el McDonald's y Susan y Daniel se registraron en un hotel de lujo. Se registraron en ese hotel para usarlo como coartada, por lo que se aseguraron de que la gente del motel los viera entrar, salir. Incluso salieron a nadar un poco a la piscina del hotel. Más tarde fueron a recoger a Andreas, que lo habían dejado en el cibercafé. Andreas estuvo 4 horas en el cibercafé mientras, sin saberlo, su hermana y Daniel y Christian estaban asesinando a sus padres. Lo recogieron y fueron los 3 hacia la... Es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, esto... ¿Qué pensáis? Porque es que es muy fuerte, o sea, con qué premeditación luego se van al hotel, se bañan. Entiendo más la reacción de Christian, al final entiendo que bueno, que por el tema de pensárselo y todo, no le veo tanto perfil psicopático ahora, sino que realmente lo que veo es que era una persona que estaba como con muchos problemas y muy necesitada y finalmente se decide por eso, pero Elena dice, yo creo que pueden nacer psicópatas, así es, aunque decir esto es tabú porque la religión no permite creer que hay almas sin salvación. Y a mí es lo que me da de pensar de la chica, es decir, de ella, ¿no? Que es que no lo entiendo, o sea, le dan todos los mejores colegios, todo, y ese es el pago. Me parece muy duro. Rita dice, me revuelca el estómago quien más perdió es el hermano menor, se quedó sin padres, claro, sí, totalmente, y lo dejan allí en el cibercafé abandonado, luego ya se van al hotel, se bañan, y ya cuando les da la gana vuelven a por él, me parece muy fuerte. Casa de la familia von Richthofen. Cuando llegaron, Susan y Daniel hicieron que Andreas fuera quien encontrara los cuerpos sin vida de sus padres. Y imaginar... Encima causarle el trauma, esta gente no está bien mentalmente. Porque es que hacer que el otro encuentre los cuerpos para generarle el trauma de su vida, me parece de mucha maldad y de una crueldad innecesaria.
la situación de un chico de 13-14 años llegar a su casa y encontrarse con los cuerpos sin vida de sus padres en esas circunstancias, que habían sido brutalmente asesinados. Daniel y Susan fingieron y actuaron como sorprendidos, traumatizados, llorando, porque no querían que Andreas supiera que habían sido ellos. Alrededor de las 4 de la mañana, Daniel llamó a la policía para denunciar este supuesto robo. Cuando llegó la policía, vieron a Susan saliendo de la casa traumatizada, supuestamente en shock, fingiendo, pero en este punto nadie sospechaba de ella. La policía interrogó a Andreas y a Susan. Andreas, como es obvio, estaba devastado. Sin embargo, Susan notaron que actuaba con mucha frialdad. Comenzó la investigación en la escena del crimen y comenzaron a notar varias cosas sospechosas. En primer lugar, vieron que la alarma se había desactivado, lo que significaba que los presuntos autores conocían el código de desactivación, lo que significaba que las personas que irrumpieron a la casa posiblemente serían familiares o alguien cercano a la familia como para conocer el código de la alarma. Otra cosa sospechosa fue el supuesto robo que salió mal. Para la policía era obvio que eso no se trató de un robo, sino que era una escena montada. Supieron que era una escena de robo montada porque todavía quedaban muchos objetos de valor en la casa. Y si realmente hubiera sido un robo en el que se querían llevar todo y llegaron al punto de asesinar a los ocupantes de la casa, ¿por qué dejarían tantos objetos de valor? Era extraño que lo hubieran tirado todo, hubieran abierto todos los cajones, destruido la casa, asesinado a los ocupantes para llevarse tan pocas cosas, que eran joyas y $10,000 en efectivo. También les pareció sospechoso que encontraron una toalla en las cabezas de Manfred y de Malicia. Cuando escondes o tapas la cara de alguien de esa manera durante un asesinato, en cierto modo quiere decir que hay culpabilidad o que conoces a la persona y quieres disociarte de lo que está sucediendo. Se ven muchísimos casos en el que es un familiar o un conocido quien mata a la víctima y lo tapa. O sea que al final no son expertos y se va a saber, se va a ver. Hola Clary, ¿qué tal? O sea, van a dejar huellas. Por mucho que intenten destrozarlo todo, llevarse algo no es suficiente y además, pues eso, la forma. El cuerpo con una sábana, con cualquier cosa en la cabeza para no verlo, para no ver a la persona, a la víctima. Dadas estas cosas sospechosas en la escena del crimen, la policía observó a Susan, quien se comportaba también de manera sospechosa, como he dicho, con mucha frialdad. El día después de los asesinatos se vio a Susan divirtiéndose en la piscina familiar, como si no hubiera pasado absolutamente nada. También fue vista celebrando su cumpleaños unos días después de los asesinatos. Una persona con un comportamiento normal, o si fuera inocente, en su sano juicio no tendría ganas de celebrar su cumpleaños. Esa chica no... O sea, ya lo había planificado, ya se había hecho la idea y era parte de su plan. Tal vez no era lo que pensaban de que ha sido planificado con tan poco tiempo, sino que de alguna manera ella lo quería o lo tenía planificado para mucho más adelante. ¿Nos baneas ahí un ratito? Gracias. Banéanos un poquito de voz. Bueno, de escritura. Y acaban de asesinar de manera brutal a sus padres. Pero lo más sospechoso es que Susan, enseguida después de los asesinatos, preguntaba constantemente sobre el dinero de su herencia. Cuando llegó el día del funeral, mucha gente notó que el atuendo de Susan no era el más adecuado y mucha gente se ofendió por el hecho de que... Fijaros cómo va ella. Sí, mucho llorar, etcétera, pero... Y de negro. Pero... va excesivamente llamativa. Oye, ¿me escuchas? Banéame, ¿vale? ¿De qué? En el chat. No ¿No lo has visto? Vale. ¿No me sale quién es? No. Alguien que se va un poco de onda. Lo que os decía, no, o sea, no se puede ir luciendo barriga. O sea, imaginaros, lo que busca es llamar la atención. Es decir, no hay necesidad ninguna de ir así. El pobre Andreas destrozado. Es que es muy fuerte. Que ella usaba un top negro corto en el funeral. Así que con todo sumado, la policía empezó a sospechar y a vigilar muy de cerca a Susan, esperando que... Mirad las caras de expresión, o sea, las expresiones que pone ella. Ahí, a ver. Así que con todo sumado... Ay. O sea...
¡Qué barbaridad! Esto no es de ser un narcisista, esto es de ser un psicópata narcisista. Una psicópata. La policía empezó a sospechar y a vigilar muy de cerca a Susan, esperando que si ella era culpable, en algún momento cometería algún error que la delatara. Y finalmente alguien cometió un error, pero no fue Susan, fue Christian. Unos días después del asesinato, Christian se compró una moto muy cara con el dinero que le pagó Susan. No se sabe muy bien cómo la policía se enteró de esto, pero lo hicieron y encontraron esto muy sospechoso. Interrogaron a Christian y le preguntaron que de dónde sacó el dinero en efectivo para comprarse esa moto. Lo presionaron mucho hasta que finalmente él... Hola Teresina, que no te dije nada. Sí, Claribel, está claro que la persona que no siente ni padece, no siente ni padece. Le podemos llamar como queramos, pero se disfrazan de personas aparentemente normales. No soportó más la presión y le contó todo a la policía. No mucho después de esto, Christian, Daniel y Susan fueron arrestados y acusados del asesinato de Manfred y Marisia. Después del arresto... Fijaros cómo ella se tapa la cara, ¿eh? O sea, ella para la foto sale completamente con el pelo adelante, tapándose la cara, como avergonzada para que no la reconozcan. Después del arresto, Susan fue liberada hasta el juicio. Este caso explotó en los medios de comunicación y se convirtió en un gran escándalo. La gente no podía creer que esta chica joven, 19 años la chica, que tenía toda la vida por delante, que tenía tanto dinero, tantas oportunidades, se hubiera vuelto contra sus padres y hubiera planeado asesinarlos. Gracias, y lo Elena. hubiera hecho, de hecho. Dado que Daniel era de origen muy pobre y humilde, mucha gente llegó a la conclusión de que todo fue por Daniel, que Susan era solo una niña inocente, que había sido manipulada y mal influenciada. A mí me parece que no, a mí me parece que está claro que ha sido manipulada, pero de inocente nada, y esa frialdad y esa premeditación, si hubiera sido manipulada, se hubiera derrumbado mucho antes. Eso no es así. Por su novio. Al principio la gente no creía para nada que Susan fuera la mente de los asesinatos y ella estuvo en libertad durante 4 años desde los asesinatos, porque volvería a ser llevada a prisión por su juicio, y era pasados 4 años. Es decir, ella estuvo 4 años en libertad inmediatamente después de asesinar a sus padres, lo que es muy fuerte, y lo que es todavía más fuerte es que durante esos 4 años ella tuvo acceso a su herencia. Pasado ese tiempo, el juicio estaba a punto de comenzar y entonces Susan, antes del juicio, decidió dar entrevistas en televisión. Trató de dar una imagen perfectamente calculada, de que se arrepentía de lo que había pasado, de que tenía remordimientos. También dijo que solo sentía odio hacia Daniel por haberla manipulado para asesinar a sus padres. O sea, haciendo el paripé, haciendo el papel, volviendo a intentar llamar la atención, volviendo a intentar ser el centro de atención, para conseguir salir sin indemne. Sin embargo, se cometió un error, y es que durante una de estas entrevistas su micrófono estaba encendido antes de la entrevista y la grabación, y el micrófono captó al abogado de Susan diciéndole lo que tenía que decir, diciéndole que llorara ante la cámara para conseguir ganarse al público, para dar pena a la gente. Fala, dá beijo. Olha. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode. Le dice llora y ella dice no lo voy a conseguir. Es muy fuerte. Cuando el público Es que es muy fuerte, o sea, es que no, esa chica ni siente ni padece. escuchó esta grabación se indignó porque antes de esta grabación creían que ella era inocente, pero después de esto todos se volvieron en su contra viendo que todo había sido actuado. El 17 de julio de 2006 finalmente comenzó el juicio. En el juicio Daniel dijo que Susan era la mente maestra de todo el plan, que ella lo había arrastrado a su plan, que lo había obligado a hacer el trabajo sucio. También dijo que su hermano Christian no tuvo nada que ver con los asesinatos. Dijo que él cometió los asesinatos solo, lo cual no era cierto, pero él simplemente quería sacar a su hermano de la situación donde lo había arrastrado. Luego llegó el momento en el que Susan subió al estrado e hizo exactamente lo mismo que Daniel, lo culpó de todo, no asumió ninguna responsabilidad ni culpa. Se puso de... Por supuesto que no, siendo narcisista, psicópata narcisista, da igual. Elena dice, como el caso de Barbie y Ken en Canadá. Pues no lo conozco, pero me parece de mucha crueldad, de mucha crudeza.
Y dijo que Daniel era una mala influencia que le había llevado por el mal camino, que era Daniel el que quería el dinero de sus padres. Pero aunque uno culpara al otro, tenían suficientes evidencias como para declarar a los tres culpables del asesinato. Susan y Daniel fueron sentenciados a 40. Lo que está claro es que se influenciaron mutuamente, da igual al final uno más que el otro, pero claro, Susan con el agravante de parentesco, es decir, a ti te pueden influenciar, pero al final son tus padres, no los padres de él. La Catarina dice, alguna vez leí a Claude Avil, un destacado biólogo que titulaba en su obra biológica Base biológica de la conducta. Ciertamente hay cuestiones que pueden tener una base en el ADN o en la herencia. Sí, habría que ver de quién, si de su madre o de su padre, porque evidentemente la psicopatía se hereda, tiene una base genética, pero ahí hay mucho desconocimiento de los padres. En teoría lo hicieron todo bien, había como mucha competencia, mucha obsesión por el dinero. Su madre psiquiatra, su madre ganaba más que su padre ingeniero, pero había como muchísima obsesión por escalar y por enriquecerse. Y yo creo que un poco es lo que inculcaron, por lo menos a ella, que es la hija mayor, que el dinero lo podía todo. Años de prisión y Christian fue sentenciado a 38. Ella, estando en prisión, continuó apareciendo en los titulares. Al principio le pusieron en régimen de aislamiento por un tiempo debido a que se había convertido en una reclusa muy notoria, muy famosa, ya que este caso fue muy famoso en Brasil y fue portada de todos los periódicos. Luego apareció en más titulares porque aparentemente ella intentó seducir a un médico y a un abogado para apelar su caso y acortar su sentencia. Luego, en 2014, a la edad de 30 años, Susan entabló una relación con otra reclusa llamada Sandra Blitt. Sandra fue condenada por asesinar a su vecina de 14 años. Las dos empezaron a salir en prisión, se casaron, pero finalmente se divorciaron más tarde. Luego Susan se volvió a casar con un hombre en 2017, pero se divorció nuevamente en 2020. Por otra parte, mientras ella estaba en prisión, se le permitió salir de prisión en muchas ocasiones, salidas llamadas vacaciones. Se le permitía salir en días festivos como el Día de la Madre y el Día del Padre. O sea, ¿qué preferencias esos? Porque de alguna manera ella se lo trabajó allí dentro. O sea, yo veo que una mujer sin escrúpulos. Fijaros simplemente las formas, el gesto, incluso las facciones. Una mujer sin escrúpulos, mujer por decir algo, porque... Aparentemente esto es algo bastante común en Brasil. Ella fue vista fuera de prisión durante esos días, salía de fiesta y era fotografiada por el periódico. Es bastante ridículo y el público se indignó muchísimo porque supuestamente debería estar en prisión y solo en prisión, no en prisión y de vez en cuando de vacaciones fuera. Susan también dio varias entrevistas tras las rejas a los medios brasileños diciendo que ella es una persona diferente, que está cambiando su vida, que está obteniendo un título y que quiere ser madre y formar una familia. También en la cárcel, Susan se sometió a una prueba de personalidad y sus resultados fueron un ego elevado, una conducta infantil, una personalidad narcisista y manipuladora y una agresividad camuflada. Así que básicamente es una narcisista manipuladora. Por otra parte, 15 años después, en 2017, Christian salió de prisión, tuvo un hijo y formó una familia. Qué cambio, qué cambio. Vaya tela, Christian. Qué ironía, exacto, que la dejen salir el Día del Padre y la Madre, ¿cierto, Elena? No había caído yo en esa contradicción. O sea, esto es macabro. Y un año después, Daniel salió de prisión, se casó y también formó una familia. ¿Y Daniel? Finalmente y sorprendentemente, el 11 de enero de 2023, Susan von Richthofen también fue liberada de prisión. Un mes después de su liberación, en febrero, provocó la indignación pública porque se abrió una cuenta en Instagram y ganó miles de seguidores. Luego abrió su propio negocio vendiendo ropa. Así que Susan ahora mismo tiene su sitio web de comercio online por donde gana dinero. Aún falta por hablar de Andreas actualmente. Después de los asesinatos, Andreas estaba completamente angustiado, se fue a vivir con familiares. Ya a él se le hizo muy difícil todos estos hechos, no sabía cómo actuar ante todo lo sucedido, tampoco sabía cómo actuar con su hermana, ya que a pesar de que era su hermana, asesinó a sus padres. Y al principio Andreas iba a visitar la prisión, pero después dejó de hacerlo.
y se centró en sus estudios. Se sacó un doctorado en química en la Universidad de Sao Paulo. Sin embargo, hubo muchas dificultades en su vida. En un momento de su vida fue fotografiado siendo arrestado por la policía y bajo la influencia de las drogas. A ver, mirarlo, o sea, es decir, realmente es un trauma para un chiquillo o chiquilla de 12, 13 años pasar por ese trance. Aunque luego se recupere parcialmente, sí que es verdad que es algo que marca el resto de tu vida. Es muy duro. No se sabe realmente lo que pasó. También Andreas recibió mucha ayuda psicológica. Y en 2011 demandó a su hermana Susan por la mitad de su herencia, demanda la cual afortunadamente ganó Andreas. Y como resultado, Susan no recibió ni un centavo de esa herencia. Todo ese dinero fue para Andreas. Sin embargo, obtuvo dinero de otra parte, por otra parte. Porque recordemos que Manfred tenía cuentas bancarias en el extranjero que llegaban a tener hasta 10 millones de dólares. Y en el testamento de Manfred decía que estas cuentas extranjeras debían ir directamente para Susan. Y así fue. Susan recibió el dinero de estas cuentas extranjeras, por lo que es multimillonaria. Pues gran error, ese es el problema. Es decir, que finalmente se salió con la suya, obtuvo lo que quería y estas 3 personas ya son libres. Esto es todo sobre el caso de Susan von Richthofen y su familia. Dejad en comentarios qué opináis sobre todo esto. Este fue uno de los casos más famosos, más infames de Brasil y me parece un caso extremadamente brutal y siniestro. Si os ha parecido interesante e informativo, pues nada, ahí lo tenéis, hemos visto el desenlace. Yo la verdad tenía cierta esperanza de que al final pues siempre tienes esperanza de que al final pase algo que no termine en un final tan duro, ¿no? En un final tan trágico, pero no ha sido así. Esta chica no está bien de la cabeza y lo ha demostrado el test. Bueno, yo creo que el test fue también benévolo. Así que, bueno, desgraciadamente, bueno, pues al final sí que es verdad que hay que hacer siempre ejercicio de conciencia y pensar en qué valores estamos educando a los hijos. Cuidado con el materialismo, cuidado con la obsesión por el dinero, cuidado con la obsesión por dame un segundín, que tengo aquí la lista. Por todo, ¿no? Por todo lo material. Lo material no puede suplir lo emocional o afectivo hasta el punto de decidir terminar con la vida de alguien. Cuidado con todo eso porque es súper peligroso. Y al final, pues bueno, sus padres no se dieron cuenta de que habían criado una chica con un perfil muy peligroso. Yo creo que fue la mente, sinceramente yo creo que fue la mente, aunque Daniel tal vez inició ese plan, pero creo que ella ha demostrado ser muy participativa, aunque no fuera activamente en el momento. Ha demostrado 0 arrepentimiento, ha demostrado 0 culpa, 0 tristeza. Elena dice, el normal hecho polvo y la psicópata feliz con su Insta. Así nos va, así es. O sea, y ahí con el hilo y la aguja y como si no hubiera pasado nada. Es que es devastador. Y sus padres, pues... Y también quiero resaltar el hecho de, fijaros, su padre con esas cuentas extranjeras, con esos millones, solamente... en caso de fallecer a nombre de Susan, no sé por qué, pero me parece algo muy revelador y muy peligroso.